En vivo, desde la plataforma de la Casa Apostólica de Amor y Fe, con un mensaje fresco de transformación, con ideas innovadoras dirigidas por el Espíritu Santo a esta generación. Con nosotros, los pastores Gerardo y Jacqueline Restrepo. Vamos a predicar bajo el tema el poder de la palabra, porque la palabra predicada tiene poder. Porque la palabra tiene poder, la palabra es dinamita, diga, la palabra es poderosa. Usted escucha una palabra y cuando usted escucha esa palabra algo tiene que hacer en su vida, amén. Recuerde que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, le corta a usted los sentimientos, las emociones. La palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cuando se predica en la iglesia por un pastor, es como unos aguijones. Muchas veces usted siente que esa palabra le está como que le incomoda. Usted dice, me incomoda esto, yo como que me quiero ir, como que me hago afuera, y cuando yo vea que algo no me gusta, me salgo. Pues esa es la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Si la palabra no tuviera vida y no fuera eficaz, no causaría en ustedes algún impacto. De una forma para unos positivo y para otros de una forma negativa. Pero vamos a ver qué pasa con este rey llamado Jehú. Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 1 en adelante, hasta el 10 vamos a leer. Entonces el profeta Eliseo, pónganme mucho cuidado. Esta es la historia de Jehú cuando es ungido rey de Israel. Jehú es un hombre que fue destinado o que fue creado con el propósito de derribar, de derrocar y de acabar con la vida de Jezabel, que era una mujer que quería dominar, que quería ser ella la que gobernara, una mujer idólatra, una mujer bruja, una mujer que iba en contra de la palabra de Dios, iba a atacar la palabra profética, era enemiga del pueblo de Dios, y Jehú tenía una tarea y era exterminarla. Entonces dice el verso 1, entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas, porque es que Eliseo no podía llamar de pronto al carpintero, a alguno de pronto de sus amigos, porque la palabra de Dios tiene que ser dada a un hombre designado de parte de Dios, amén. Dice que el profeta Eliseo llamó a uno de esos profetas, diga profeta Eliseo. El profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Vamos a estar leyendo este capítulo, pero lo que yo quiero que usted entienda es que cuando Dios declara una palabra para un lugar, para una iglesia, para una persona, es con un propósito específico, amén. Cuando usted viene aquí a la iglesia, viene a recibir la palabra de Dios, usted viene a dar adoración, viene a exaltar el nombre del Señor, que es lo que a usted le corresponde dar a Dios. Usted da su ofrenda, da sus diezmos, da su alabanza, entrega su corazón, entrega su mejor disposición, pero después de eso viene algo muy importante, que es este momento, la palabra de Dios. Cuando usted se sienta y cuando usted no deja que nada lo distraiga, cuando usted no está pensando en ninguna otra cosa, sino en lo que Dios quiere hablar a su vida. ¿Cuántos quieren que Dios hable a su vida en este día? Entonces la palabra viene y hace algo bien grande en nuestras vidas. Vamos a leer un poco más adelante desde donde empieza el verso 4. Dice, fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galaad. Cuando él entró, aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, y él dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo, ¿a cuál de todos es? De todos nosotros. Y él dijo, a ti, príncipe, porque sabe que la palabra de Dios lo primero que hace en la vida de una persona es activar, diga activar.
Dios te activa, Dios te levanta de una crisis, Dios te levanta de la deuda, Dios te levanta de la opresión, Dios te levanta de la enfermedad, Dios te levanta de la depresión, Dios te levanta de los problemas, quizá matrimoniales, de los problemas económicos, de los problemas físicos. Dios te levanta de una cama, porque en la palabra de Dios está el poder. Amén. Cuando tú recibes la palabra de Dios, esa palabra rema, esa palabra se activa en ti, y esa palabra, cuando está oída con fe, entonces algo tiene que ocurrir en tu vida. Por eso tú tienes que dejar que la palabra de Dios penetre hasta tu corazón, que penetre hasta tu espíritu, y que pueda discernir aún los pensamientos. Porque quizá muchas veces decimos, pero es que lo que se está predicando parece que mi esposa o mi esposo o mi hijo o mi hija o alguien le hubiera venido a contar a los pastores de mi vida. Así le pasa mucho, ¿cierto? ¿Usted alguna vez ha sentido esa sospecha? Y usted ha dicho, ¿quién será que le vino a contar todo eso a la pastora? ¿Algún chismoso de la oficina? ¿Algún chismoso de mi casa le vino a contar todas esas cosas? O mínimo la pastora o el pastor me las está echando todas a mí. ¿Cierto que sí? Pero es que Dios tiene un propósito. Nosotros no podemos enterarnos de pronto de cómo usted vive, de qué es lo que usted hace, pero Dios, que lo conoce todo, Él quiere cambiar tu vida. Él quiere activar tu vida espiritual para llevarte a nuevas alturas, para bendecirte de una forma sobrenatural. Y eso lo hace a través de la palabra. La palabra de Dios te activa, porque lo que le había dicho el profeta Eliseo a este profeta, le dijo: toma tu redoma de aceite, en tu mano ve a Ramot, y cuando llegues allí vas a ver a un hombre llamado Jehú, hijo de Josafat. A él lo vas a tener que llamar, y le vas a decir, en el verso 2 dice: entrando, haz que se levante de entre sus hermanos. Porque una palabra te levanta, una palabra te levanta el ánimo, te levanta tu fe, una palabra te levanta a ti para poder conquistar, una palabra te activa para decir: yo no voy a seguir en esta depresión, yo por qué voy a seguir llorando por alguien que no me quiere, yo voy a seguir adelante, yo no voy a seguir preocupado porque no tengo trabajo, más bien voy a creer que Dios me dará uno el día de mañana. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Yo no me voy a andar preocupando por ninguna otra cosa. Si yo he creído en Dios, pues Dios me va a dar la respuesta. Amén. Entonces esa palabra te levanta, esa palabra te levanta el ánimo. Tú vienes de pronto a la iglesia aburrido, achantado, con ganas. Muchas personas han llegado aquí a la iglesia con deseos de suicidarse. Pero cuando Dios habla a su corazón, entonces empieza a levantar esa autoestima, empieza a levantar esas ganas de vivir, esos ánimos de seguir adelante, porque la palabra tiene poder. Amén. Ese es el poder que tiene la palabra cuando te levanta. Diga: levantar. Entonces, al levantarte, la palabra también te saca de pronto de ese contexto normal, te saca del conformismo, porque esa palabra te reta a ser mejor. Y tú entiendes que si un hombre llamado Jehú estaba en su vida normal, tranquilo, y estaba en otra ciudad, y Dios preparó a un hombre llamado Eliseo y preparó a uno de sus profetas para llevar una palabra que te trajo alguien de Cali, te trajo alguien de Bogotá, que te trajo alguien de Tumaco, que te trajo alguien de los Estados Unidos. Dios puede traer a cualquier persona a tu vida para activarte una palabra de bendición. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces Dios envía al profeta Eliseo, y Eliseo envía a ese profeta preparado, lo envía con una redoma de aceite. Diga: redoma de aceite. Porque la palabra de Dios te unge, te cambia tus pensamientos, y tú dices: wow, yo como he estado pensando de mal en esta vida. Es lo que hace la palabra de Dios. Con esa unción fresca viene y te transforma, te cambia tu forma de pensar, te cambia tu pensamiento de odio, de resentimiento, pensando que de pronto nunca vas a salir adelante, pensando que no lo vas a lograr, pensando que todo el mundo está en contra tuya. Y cuando te das cuenta, los problemas son tuyos, son internos, son de tu corazón, y entiendes por la palabra de Dios que tú tienes que levantarte, perdonar y seguir adelante. Amén. ¿Cuántos están dispuestos en este día para levantarse, seguir adelante, para dejar su pasado atrás, para perdonar a aquellos que le han lastimado? Porque la palabra de Dios tiene ese poder que te activa a ti en el sentido de poder perdonar,
de poder olvidar tu pasado, de poder olvidar aquellas cosas que hiciste atrás mal, porque a veces estamos pensando, ¿será que Dios me puede usar yo siendo como soy? ¿Será que Dios me puede usar con esta forma de ser mía? Quiero decirte algo, si Dios pudo usar a un hombre llamado Pedro, de seguro que también te va a usar a ti. Por eso alábale, glorifícale, porque Él te está levantando en este día y te está diciendo: hijo mío, yo te he llamado. No importa tus errores, los errores Dios va a encargarse de quitarlos de tu vida, porque perfectos no somos. Y dígale a alguien: no somos perfectos. Porque a veces nos laceramos nosotros mismos y eso es lo que no nos deja avanzar en la vida. Porque como somos perfeccionistas, entonces decimos no. Como somos a veces religiosos, legalistas y no creemos en la misericordia de Dios, entonces de la misma forma en que nosotros hemos sembrado para otros, de esa misma forma cosechamos. Pero si usted aprende que la palabra de Dios es como ese bálsamo restaurador y usted se mete en la palabra, la recibe, la aprende, la aplica, la vive, entonces usted va a entender que hay poder en la palabra y que esa palabra es la palabra que Dios habló. Si Él dice: yo no me acordaré nunca más de tus pecados, yo los voy a colocar en el fondo del mar, entonces ¿yo qué tengo que hacer con esa palabra? Borrarla y decir: Señor, no, mira, acuérdate del pecado que yo cometí hace 20 años. Y el Señor le dice: mira, yo no me acuerdo. Es como si tú eres Dios todopoderoso, te vas a olvidar. Porque hay personas que son así. Entonces la palabra dice que Dios no se acuerda, y si Dios dice que no se acuerda de eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Olvidarnos. Si tú vas y le dices al Señor: perdóname porque yo hice esto, porque hice aquello, y el Señor dice: pero es que tú ya me pediste perdón por algunas cosas y yo creo que si yo no me acuerdo es porque de verdad yo ya te perdoné. Entonces no trates de removerle a Dios ni de removerle a las demás personas los pecados de hace 20 años, 30 años atrás, ni aún los de ayer, porque la misericordia de hoy es nueva. Amén. Llénate de esa misericordia, disfruta esa misericordia de Dios y dile al Señor: yo sé que tú me vas a cambiar, que hay poder en la palabra. Luego esa palabra te lleva a la comunión con Dios, te lleva a conocer a Dios. Dice allí la palabra del Señor en el verso 5: cuando Él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, y Él dijo: príncipe, Dios te quiere hablar en este día. Dios te quiere levantar de tu estado. Dios quiere que tú te levantes y te actives para cosas poderosas, porque Dios te llamó a ti. Es Dios quien te escogió, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos, y tú eres uno de ellos. Prepárate, porque Dios va a hacer cosas grandes y nuevas contigo hoy. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Cuando entró aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, porque estaba muy relajado, porque la palabra de Dios, cuando nosotros estamos así sentaditos, tranquilos, relajados, y cuando se activa una palabra al servicio, a usted lo incomoda, porque usted sabe que la orden del rey es apremiante. Cuando Dios te llama al servicio, cuando Dios te dice: bueno, ya vamos a dejar tanta comodidad, ya vamos a dejar tanto tiempo libre, ahora vamos a ponernos a trabajar en la obra. Eso fue lo que le dijo el profeta a Jehú. Jehú estaba tranquilo, Jehú estaba relajado, así como muchos de ustedes están ahí relajados. Hay tanta gente con tantos problemas, con tantas dificultades en la vida. Hay tantos niños, tantos ancianos, tantos jóvenes pasando luchas, pasando situaciones difíciles, y el pueblo de Dios está sentado, muy cómodo y muy tranquilo. Te llegó el día del compromiso, porque cuando tenemos la palabra, sabemos que somos personas comprometidas. Mire, nosotros de aquí en adelante es para adelante. No podemos mirar para atrás. No podemos mirar para atrás. El que mira hacia atrás, el que pone su mano en el arado y mira atrás, no es apto para el reino de Dios y no agrada el alma del Señor. O sea que vamos a tener problemas si un día queremos mirar atrás. Por eso es mejor que, aunque con dolor, con aflicción, con todo lo que sea, con problemas, vamos a ir hacia adelante, con luchas y con debilidades, porque todos tenemos debilidades, pero todos tenemos la palabra que nos vivifica, la palabra que nos llena de fortaleza, la palabra que nos da temor, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor.
Entonces es esta la palabra. Si yo me voy a la palabra y yo entiendo que si alguien desobedeció y si alguien se fue como un Jonás, se apartó de los caminos del Señor, entonces se va a convertir en una persona que le va a ir mal en todo. Para eso está la palabra, es el espejo de nuestras vidas. Si queremos ver cómo funcionan las cosas bien, entonces vamos a tener que leer la palabra y practicar lo que dice la palabra para que a nosotros nos vaya bien. Por eso es tan necesario que aprendamos la palabra, que meditemos en ella y que la pongamos por obra. Porque ya no podemos decir, no, ya no juego a esto, ya me quiero salir, ya no quiero ser cristiano. No, es que ya te subiste en este bus y este bus no tiene reversa ni parada. La parada está en el cielo, amén. Entonces, para adelante, esforzándonos, haciendo lo correcto delante del Señor, viviendo como vivimos, esperanzados en que Dios es quien nos fortalece cada día. En medio de nuestras debilidades poder decir, Señor, dame tus fuerzas. Hay días en que usted no amanece como la misma capacidad que de pronto está los domingos. Usted el domingo está full aquí en la iglesia y el lunes puede estar pasando una crisis bien difícil. Pero allí está la palabra. ¿Qué fue lo que Dios le habló? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga? ¿En qué está el avance de su vida? Entonces usted dice, no, la palabra dice que si yo hago esto, entonces me va a venir esto. ¿Para qué es la palabra? Para guiarte, para dirigirte a un tipo de bendición que tú ni siquiera puedes imaginar cuando tú eres obediente. Entonces estaba él allí sentado y lo llamó, y dice la palabra en el verso 5, él le dijo, a ti príncipe, verso 6, y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza. O sea que la palabra te llama, te activa, la palabra te levanta, la palabra te saca del conformismo, pero también la palabra te lleva a la comunión. Aquí dice que él se levantó y entró en la casa, entró a la casa de Dios. La palabra te lleva al compromiso, a la profundidad con el Señor. Te lleva a saber que eres un cristiano, no un cristiano de domingo, no un cristiano de jueves, sino un cristiano de todos los días del año. Sabes que la palabra de Dios tiene que morar en abundancia en tu vida, para que de esa manera también more en abundancia la bendición de Dios. Entonces allí dice que la palabra te lleva a la comunión, porque él entró en casa, derramó el aceite. O sea que la palabra te trae comunión con Dios, pero también te trae unción sobre tu vida. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Ahora, la palabra dice en 2 de Reyes 10:29 que hay situaciones como tristes, ¿no? Jehú, el superhéroe de esos tiempos, Jehú mató a Jezabel, Jehú derrotó a los enemigos del pueblo de Dios, Jehú acabó con todos los profetas de Baal, Jehú empezó a derribar algunas estatuas, algunas imágenes, bueno, quitó los cultos idolátricos. Jehú empezó a hacer muchas cosas buenas y su reinado duró 28 años. O sea que un ministerio floreciente, una vida exitosa. Pero mire lo que pasa cuando usted descuida la palabra. 2 de Reyes 10:29. Con todo esto, diga, con todo esto, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón. Mire lo que dice Dios: conforme a eso tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. O sea que había una recompensa por haber guardado el pacto, por haber guardado la palabra. Y Dios te recompensa a ti cada vez que tú trabajas, que tú piensas, que tú vives de acuerdo a la palabra. ¿Están escuchándome? Cada cosa que usted hace basada en la palabra de Dios tiene una recompensa para usted y para sus hijos hasta la 4ª generación. Amén. Es una bendición grande la que Dios nos da a través de la palabra, cuando nosotros actuamos de la mejor manera. Pero aquí no hay aplausos, porque dice el verso 31: mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová,
Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar. Cercenar es como menguar, como quitar, como aminorar, como quitar importancia, como empezarle a quitar el territorio a Jehú. ¿Por qué? Dice, en aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó a Hazael por todas las fronteras. Dice el verso 35, y durmió Jehú con sus padres y los sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joacás su hijo. ¿Qué pasa aquí? Que hay unos becerros, los cuales, dice el verso 29, que dejó en pie. Póngale mucho cuidado a qué becerros deja usted en pie en su vida. Porque usted puede venir a la iglesia, puede estar congregado, puede diezmar, puede ofrendar, pero todavía hay becerros. Usted no ha visto que, o bueno, el que de pronto no ha tenido problemas, digamos, de drogas, de masturbación, de pornografía, o sea, todas esas imágenes se quedan grabadas en la mente. Y es tan difícil sacarlas. Esos son los becerros que quedan en pie en la vida del creyente, porque esos becerros se convierten en los enemigos de la palabra de Dios. Y vamos a ir a Ezequiel 33, Ezequiel 33, 32. El primero de ellos es el sentimentalismo. Diga sentimentalismo. Es ese sentimentalismo que lo lleva a usted a decir, bueno, si yo estoy contento, pues yo canto. Si yo estoy bien bendecido, me congrego. Si yo estoy bendecido, diezmo. Si no, no doy. Es el sentimentalismo de que si estoy bien con mi pareja, quiero congregarme. El que si estoy bien con mi familia, entonces quiero buscar de Dios. Pero si me peleo con la esposa o con el esposo, entonces no quiero ir a la iglesia. Mire, ese es un becerro, el sentimentalismo. Dice, he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Aquí les puede venir a cantar Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Alex Campos, les puede venir a cantar todos los cantantes hermosos. Y usted, ay, tan lindo que canta, y llora. Y usted llora. Y llora, y llora, y llora. Y usted dice, ay, Dios me tocó. Pero fue un momento nada más de sentimentalismo. Pero ¿qué de tu vida está dando el fruto que Dios quiere que tú des a través de la palabra? Porque no es de venir a la iglesia y ser unos sentimentalistas, de estar llorando, de hacer otras cosas para que de pronto se muevan nuestros sentimientos, nuestras emociones, sino que realmente haya transformación en nuestro corazón. Por eso la palabra tiene que ser predicada no al alma, sino al espíritu. No tiene que ser una palabra que te emocione, que quién sabe si te incomoda, que quién sabe si te agrada, pero que es la palabra de Dios que quiere nutrir tu vida, bendecirte y sacarte adelante. Amén. Si tú la recibes, entonces esa palabra va a cosecharse y esa palabra va a dar esa cosecha en abundancia que Dios quiere que dé en tu vida. Pero si tú no la recibes y si tú abortas la semilla y si tú dices, yo soy una tierra cerrada y yo no recibo palabra, no se ponga con sentimentalismos. Más bien venga con fe, reciba la palabra para que esa palabra le dé bendición a su vida. Amén. No es con sentimentalismo, porque si fuera por sentimentalismo, entonces el Señor no hubiera puesto a un Pedro a ser pastor de la iglesia, porque era un hombre de carácter. Porque para ser pastor no se necesita ser sentimental, se necesita tener la autoridad y ser un hombre de Dios que se ha gobernado su corazón y su carácter por el Señor. Pero a Pedro le dijo, al que había cortado oreja, al bravo, al que siempre estaba allí contestando, le dijo, ve y pastorea mis ovejas. Si no se las hubiera dejado a Juan, le hubiera dicho, en esta piedra edificaré mi iglesia. No, a Juan le dijo, cuídame mi mamá mejor. A Juan le dijo, he aquí tu madre, he aquí tu hijo. Cuídame mi mamá. El amor se demuestra en hechos, no con palabras. Un hombre llamado Judas le dio un buen beso a Jesús en el cachete. ¿Y eso no era muestra de amor?
Y si nos ponemos con sentimentalismo en que el líder me falló, aquel que andaba conmigo todo el tiempo y ahora no me habla, no nos pongamos con sentimentalismos. No nos pongamos con esas cosas, porque esos son becerros que todavía hay en el corazón de las personas, que no han podido superar todavía sus traumas, que no han podido superar su baja autoestima, que están todavía llenos de orgullo porque quieren que todo el mundo se les doblegue. Pero cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, somos humildes, amén, y mansos, como el Señor nos dice en su palabra que nosotros tenemos que aprender a ser. Personas humildes, que puedan perdonar y que puedan ver a los demás como grandes. Porque la palabra tiene la capacidad de convertir un becerro en oveja, pero es tu corazón el que accede. Yo conozco mucha gente que va a iglesias por años, y nunca dejan de ser los mismos. Solamente son, yo diría que son unos mundanos que cantan, que leen la palabra, que diezman, pero por fuera, palabras soeces, una vida desordenada, toman, bailan, fornican, adulteran, de todo, mijo. Y dicen son cristianos. Si vienes aquí a la iglesia, tú tienes la oportunidad, escúchame muy bien, porque muchos han sido llamados. Puede ser que tú seas uno de los llamados, pero cuando tú haces la voluntad de Dios, te vuelves un escogido de Dios. Entonces, que todos seamos escogidos de parte de Dios en este lugar para honrar su nombre, amén. El otro becerro está en Mateo 7:26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. O sea que este segundo becerro es la desobediencia, la insensatez, el poder nosotros escuchar la palabra y no edificar nuestra casa sobre esa palabra. Porque perfectamente puede ser una persona que simplemente viene, se sienta, escucha y se llena de sentimentalismo. Entonces no va a haber fruto. Dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces, este becerro de la desobediencia, de la insensatez, no deja que tu vida esté fortalecida en el Señor. Puede ser que cuando vienen los problemas te alejas de la iglesia, cuando vienen las preocupaciones te alejas de la oración, cuando vienen las preocupaciones ya no lees la palabra, porque simplemente tu vida está fundamentada en principios no bíblicos, sino en tus pensamientos, en tu sentimentalismo, en tus emociones, y es el becerro el que controla tu vida, no es el Espíritu Santo. Hay otro becerro y es en Mateo 13:19. Superficialidad. O sea que lo contrario de ser superficial es profundo. Algo puede ser superficial, quiere decir que está en la superficie, muy encima, muy por encima. Y así hay mucho cristiano que conoce palabras solamente por encima, no conocen textos bíblicos, no conocen la palabra. Viene una doctrina equivocada, errada, y perfectamente lo pueden engañar, pero aquel que profundiza, aquel que estudia la palabra, aquel que pasa tiempo con la palabra de Dios, pues esa es la persona que va a estar fortalecida. Y aunque vengan los ríos, aunque vengan las lluvias, aunque vengan las tempestades, siempre va a permanecer allí, parado sobre la roca que es Cristo Jesús. ¿Cuántos están parados en la roca? Cuando alguno oye la palabra, diga oír la palabra, y no la entiende. Mire, es que una cosa es quedarse con que usted diga yo no entiendo la palabra, y otra cosa es cuando usted dice yo no la entiendo, pero cuando llego a casa la estudio, escudriño, me voy y profundizo, porque no me quedo con las enseñanzas que solamente me dan en la iglesia, sino que voy y estudio. Para eso tengo una Biblia. ¿Cuántos tienen una Biblia? Para eso es la Biblia, para que tú estudies, para que tú te nutras, para que vivas de esa palabra, no solamente de pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la que te instruye, la que te exhorta, la que te edifica, la que te consuela.
Es la palabra de Dios la que es inspirada por Dios para traer a tu vida vida en abundancia. Entonces, si yo no entiendo, escúcheme muy bien, que hay mucha gente que dice, no, yo no entiendo la palabra. Entonces, que no nos podemos quedar con ese becerro de decir, no entiendo, no soy capaz, no puedo discernir, necesito que alguien me diga. No, vamos a derribar ese becerro y vamos a empezar a profundizar en la palabra. Profundizar en la palabra, ¿qué es? Pues yo estudio. Ya ahora hay muchas técnicas, ¿cierto? A través de la internet usted puede estudiar, usted puede sacar versículos en cadena, usted puede sacar textos, usted puede tener concordancias, puede tener diccionarios, puede tener compendios, puede tener, infinidad de cosas que a usted le aportan. Por eso es tan importante que usted escudriñe la palabra, que profundice en la palabra. En vivo, desde la plataforma de la Casa Apostólica de Amor y Fe, con un mensaje fresco de transformación, con ideas innovadoras dirigidas por el Espíritu Santo a esta generación. Con nosotros, los pastores Gerardo y Jacqueline Restrepo.